Enfoque diagnóstico y terapéutico de los tumores de la papila, a cargo del doctor Edgardo Sánchez Gamboa, especialista en gastroenterología clínico y quirúrgica de la Universidad. Quiero dar un agradecimiento muy especial al Comité Local de Cúcuta por la colaboración en la organización de este evento y al doctor Carlos González, obviamente, por su empeño en impulsar estos eventos académicos a nivel regional. Vamos a hablar sobre el enfoque diagnóstico y terapéutico de los tumores de papila. Durante estos 20 minutos no tengo ningún conflicto de interés. Básicamente esta va a ser la hoja de ruta durante estos 20 minutos, hablar de una patología que, aunque es infrecuente, es importante saber que existe, que se presenta en nuestros servicios de urgencia y debemos tener un esquema muy claro de cómo abordarlo desde el punto de vista de sintomatología del paciente, cómo se nos presenta, cuáles son esos test diagnósticos que nos van a ayudar y nos van a encaminar hacia una estadificación oportuna para brindar el tratamiento ideal en estos pacientes que le den una sobrevida óptima. Esta es la institución más grande prestadora de servicios de salud en la ciudad donde yo resido, el Hospital Regional de la Orinoquía. Tenemos aproximadamente una población de influencia de unos 650.000 habitantes, obviamente los del departamento de Casanare, departamento del Arauca, muchos de nuestros pacientes también nos visitan, el Bichada y el oriente de Boyacá. En los últimos 4 años nos hemos propuesto perseguir este tipo de tumores porque nos dimos cuenta que existían y que muchas veces pasaban desapercibidos o no se les brindaba el tratamiento, llegaban hasta cierto punto de la parte diagnóstica, como ya lo veremos más adelante, y los servicios tratantes a veces quedaban embolatados que no sabían qué hacer con este tipo de lesiones. Los tumores de la papila, aquí estamos observando en esta gráfica cuál es el área donde se originan, un área muy familiar para todos nosotros, donde está la línea punteada, se pueden originar del epitelio duodenal o el epitelio ductal del ducto biliar principal o el ducto pancreático distal o el ducto común. No olvidar que también tenemos otros tumores periampulares de importancia y que a veces diferenciar qué tipo de tumores es difícil, como son los tumores duodenales propiamente dichos, los de la cabeza de páncreas o los colangiocarcinomas. El comportamiento se va a manifestar dependiendo del sitio, del origen anatómico del cual se origina, con unas características histológicas propias, siendo los tumores de la papila el más frecuente el adenocarcinoma, pero no olvidar que existen otro tipo de tumores, se nos pueden presentar tumores neuroendocrinos, leiomiomas, fibromiomas, diferentes tipos de tumor que también han sido descritos. Y como tumores de la región periampular, también les decía que el comportamiento biológico va a ser diferente, siendo muy agresivo para los tumores de la cabeza del páncreas, con un promedio de sobrevida de 19 meses, 23 meses para los de vía biliar, y el del mejor comportamiento son los tumores duodenales, 54 meses o 47 meses en promedio para los tumores que son motivo de nuestra charla el día de hoy. Kimura definió 2 tipos según sus características histológicas de tumores de la papila, el tipo intestinal y el tipo pancreatobiliar, dependiendo del sitio donde se origen, bien sea del epitelio duodenal o del epitelio ductal, con características inmunohistoquímicas e histológicas diferentes y con comportamiento biológico diferente. También es de un comportamiento menos agresivo el de tipo intestinal, aunque muchas veces los patólogos nos informan que el tipo puede ser mixto, el más frecuente, tener componente tanto intestinal como pancreatobiliar. Y de la misma forma, el comportamiento va a ser diferente según el epitelio en el cual se origina. Los tumores que se originan del epitelio duodenal o ampular propiamente dicha, hay series que hablan de sobrevida a 5 años, hasta del 64% cuando se detectan en forma oportuna temprana y tan bajo como un 17% a 5 años cuando están en un estadio avanzado, y en estos casos ese comportamiento se asemeja a la contraparte de los tumores de la cabeza del páncreas.
Lo decíamos que son tumores raros de comportamiento maligno. Estos tumores de la papila, cuando los comparamos con todos los tumores gastrointestinales, constituyen únicamente un 0,2% y alcanzan hasta un 6 a 7% de los tumores periampulares. La edad pico de incidencia es entre la séptima o octava década de la vida, entonces son pacientes adultos mayores, por lo cual debemos tener esa sospecha diagnóstica muy aguda para poder diagnosticarlos en forma oportuna y ofrecer eventualmente un tratamiento menos invasivo. La relación hombre-mujer favorece a las mujeres ligeramente. Los factores pronósticos dependen del epitelio, del cual se origina, pero también depende del tamaño del tumor, del momento en el cual los identificamos, el estadio y el tratamiento que se le ofrece al paciente. Y siguen en la gran mayoría de ellos una secuencia adenoma-carcinoma. Es frecuente que estos pacientes se identifiquen como parte de un estudio diagnóstico por otra patología diferente y entonces en las imágenes diagnósticas encontramos signos indirectos de obstrucción biliar. Esto debe hacer aumentar la sospecha. O también en el estudio de pacientes con dispepsia, durante los hallazgos endoscópicos nos puede hacer pensar en un tumor de la papila, pero definitivamente el síndrome que más se nos presenta en este tipo de tumores es el síndrome biliar obstructivo. Aquel paciente que llega con en quien sospechamos una coleocolitiasis de riesgo intermedio o alto y que al final del ejercicio es posible que coexista con esa coleocolitiasis o inclusive que no haya coleocolitiasis, y allí es cuando les comentaba se nos convierte en un reto diagnóstico, porque si la mayor probabilidad, que era la de la patología litiásica, no existe, pues debemos ver en qué forma se aborda el paciente para llegar al diagnóstico final. También hemos tenido casos donde se nos presenta como un caso índice de pancreatitis aguda, que catalogamos inicialmente como una pancreatitis idiopática. Después de hacer el ejercicio de descartar las causas más frecuentes, finalmente podemos llegar al diagnóstico de tumor de la papila, inclusive como casos índices de colangitis aguda. Nos llega un paciente en sepsis biliar y durante el ejercicio diagnóstico y a veces terapéutico, cuando vamos a tratar esa vía biliar para resolver el problema de la obstrucción, encontramos que la causa no es una coleocolitiasis, sino una lesión de la papila. Algunos casos que se ulceran, sangran en forma crónica y se presentan como anemia ferropénica. Y por último, uno de los no menos frecuentes es la obstrucción duodenal por el crecimiento del tumor dentro de la luz. Este es un caso nuestro, de los primeros que identificamos en plena pandemia, un caso de una sepsis de origen biliar. Íbamos a resolver el problema de la obstrucción biliar como causa de su colangitis, y durante el abordaje terapéutico de esa papila encontramos que está infiltrada a nivel subepitelial, no parece ser originada en el epitelio duodenal como tal. Encontramos, después de que habíamos abordado inicialmente el ducto pancreático, identificamos el biliar con el drenaje de la secreción purulenta. Obviamente en este momento pues la prioridad era el manejo de la patología que amenazaba la vida, que era la colangitis. Se colocó un stent biliar plástico y posterior, toma de biopsia para completar el estudio diagnóstico, porque definitivamente el estándar de oro en el diagnóstico es la patología. Entonces ya veremos cómo a veces la biopsia simple de la papila no nos va a dar el diagnóstico, tenemos que avanzar en ciertas técnicas para lograr ese diagnóstico histológico. Dentro de los test diagnósticos cobra importancia la anamnesis. Estos pacientes no son la gran mayoría, pero pueden pertenecer a síndromes polipósicos familiares o eventualmente hacer parte de síndromes de carcinoma colorectal hereditario no polipósico o inclusive de neoplasias endocrinas múltiples cuando se trata de un tumor neuroendocrino. La endoscopia digestiva alta, dentro de sus criterios de calidad, nos habla de que debemos evaluar la papila, porque allí puede estar la clave diagnóstica más importante, como una infiltración, ulceración, abombamiento, como en el caso anterior que acabamos de revisar, cambio en el patrón mucoso, la toma de biopsia, que es de importancia, aunque hasta el 40% pueden estar falsos negativos. Las imágenes diagnósticas, en la gran mayoría de ocasiones, como es un tumor de localización difícil y pues, rara vez mayor de 2 centímetros, rara vez se ve el tumor en las imágenes, pero vemos signos indirectos de obstrucción biliar, como es la dilatación de la vía biliar.
Y la colangio retrógrada endoscópica, sin ser un estudio diagnóstico, en el caso de los tumores de la papila, mientras abordamos el problema de la obstrucción, es posible que nos ayude en identificar cómo se encuentra esa papila, permite la toma de biopsias cuando esa biopsia inicial de pronto no nos da hallazgo positivo, entonces podemos tomar una biopsia a nivel subepitelial después de haber realizado una esfinterotomía, y la ecoendoscopia definitivamente se convierte en una ayuda diagnóstica de gran importancia, en primer lugar porque nos permite evaluar las características de la papila, la ecogenicidad de la misma, si hay algún signo que nos hable de benignidad o malignidad, y permite la toma de biopsia, además de ser importante para la estadificación. La biopsia, importantísimo porque permite realizarla por punción en aquellos casos donde ha sido negativa en las técnicas diagnósticas histológicas previas. Y el ultrasonido endoscópico intraductal, que lamentablemente no es ampliamente disponible, que permitiría una estadificación muy cercana, sobre todo de la región del compromiso tumoral en la pared. Las guías para estadificarlo están en el TNM, sabiendo que es importante estadificar si existe o no existe metástasis, si hay compromiso ganglionar y qué tanto compromiso ganglionar, menor de 3 ganglios regionales daría un N1, mayor a él N2, e importantísimo en el T saber si se trata de una lesión T1 A, en el caso de que solamente está confinado a la ampolla, o T1B cuando ya hay compromiso a nivel de la submucosa, porque ese es el límite que nos marca entre un tumor temprano o un tumor localmente avanzado con implicaciones terapéuticas importantes. Esta es una revisión sistemática realizada entre el año 1980 y el 2012, 422 pacientes en total, donde se buscó evaluar la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido endoscópico para estadiaje del T y del N, y nos muestra que en el T en la sensibilidad oscila entre el 73 y el 84%, siendo más sensible para los tumores avanzados ya con compromiso vascular. En la especificidad es muy homogénea, al igual que la sensibilidad y especificidad para el estadiaje ganglionar. Una vez tenemos hecho el diagnóstico con patología confirmada y estadificación, ¿qué podemos hacer? Entonces, sabemos que existen, lo más importante en los tumores, como en todos los tumores gastrointestinales, es la resección completa macroscópica e histológica. Por eso la importancia de estadificarlo muy bien y recordar que cuando el tumor está localizado a nivel de la ampolla de Vater, aquel que llamamos temprano, o menos un tumor in situ con displasia, la posibilidad de compromiso ganglionar es del 0%, y en la medida que aumenta el compromiso a nivel de la pared, obviamente aumenta también el riesgo de compromiso ganglionar. Y estas son las posibilidades terapéuticas que tenemos desde el punto de vista de intervención. Entonces, la posibilidad de realizar tratamiento endoscópico. En el tratamiento quirúrgico tenemos dos grandes posibilidades, la ampulectomía quirúrgica o la pancreatoduodenectomía o cirugía de Whipple, y manejo paliativo en aquellos casos irresecables o con enfermedad metastásica. ¿Qué vamos a paliar? Lo más frecuente que se necesita paliación es la obstrucción biliar secundaria, y dependiendo la esperanza de vida del paciente se definirá si se realiza paliación con un stent plástico, si la esperanza es muy corta, o con stent metálico autoexpandible, viceversa, si es corta, con plástico, y si es larga la esperanza de vida, con un metálico autoexpandible. Y en el caso de la neurolisis lo utilizamos cuando el dolor es nuestro mayor dolor de cabeza, y en estos casos es generalmente secundario a compromiso de tejidos vecinos, principalmente del páncreas, en aquellos casos de tumores T4, T3A y B. Este es un metaanálisis, una revisión sistemática. Este es el flujograma donde finalmente quedan 59 estudios que buscó evaluar las diferentes posibilidades terapéuticas en tumores temprano, T1, en formas diferentes si era T1A o T1B. En la parte inferior vemos que 42 estudios son de ampulectomía endoscópica, 8 estudios de ampulectomía quirúrgica, un estudio de pancreatodenectomía y algunos otros de procedimientos terapéuticos mixtos. Y se evaluaron 3 tópicos principalmente: la tasa de resección siendo superior obviamente para las intervenciones quirúrgicas,
y estadísticamente significativos cuando se compararon contra la ampulectomía endoscópica. Pero la tasa de eventos adversos también fue superior en las intervenciones quirúrgicas, en especial en la pancreatoadenectomía, al comparar contra la ampulectomía endoscópica, mientras que las tasas de recurrencia no hubo diferencia estadísticamente significativa entre las diferentes modalidades de tratamiento para tumores T1. Entonces, esto nos lleva a pensar que en el caso de nuestros pacientes hay que evaluar muy bien qué tipo de tumor T1 es, si es un T1A, para poder ofrecer una medida conservadora no tan radical con menos efectos colaterales, o si ya se trata de un tumor localmente avanzado en quien valga la pena ese tratamiento más radical con los riesgos que esto implica. Estas son las guías de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal, donde nos habla, es un algoritmo donde nos habla de todo, de cuando está la sospecha diagnóstica por las características de la papila, pero esta histología inicial no sale negativa. Entonces, si esa papila está agrandada con histología negativa y sin un síndrome obstructivo biliar, simplemente hay que hacer un seguimiento riguroso cada 3 a 6 meses y evaluando con toma de biopsias, eventualmente con ultrasonido. Pero si por el contrario ya cursa con un patrón obstructivo este paciente, pues se debe aprovechar, resolver el patrón obstructivo con una colangio retrógrada endoscópica y tomar una biopsia subepitelial que aumenta un poco el rendimiento diagnóstico en estos casos desde el punto de vista histológico. O a veces aprovechar la posibilidad del ultrasonido endoscópico para toma de biopsia por punción. Aquí ya se va a lograr definir qué pacientes son candidatos para cirugía endoscópica, para ampulectomía endoscópica, y son aquellos que tienen un tumor pequeño, menor de 2 centímetros, sin extensión intraductal. Y si se logra hacer la resección R0, es decir, sin ningún compromiso de los márgenes, este paciente debe tener un seguimiento estrecho cada 3 meses con toma de biopsias de esa área cicatricial y evaluar que no haya recaída local. Cuando el margen no se logra que sea positivo, se debe llevar a una junta y evaluar si se realiza nueva intervención endoscópica, nueva resección, dependiendo de las características del paciente, comorbilidades, o si eventualmente se le ofrece ampulectomía endoscópica. Es uno de los escenarios para la ampulectomía endoscópica. Y la otra posibilidad de realizar ampulectomía endoscópica es las mismas indicaciones de ampulectomía quirúrgica, es cuando se cumplen los mismos criterios, un tumor temprano, pero que no hay posibilidad técnica de realizarlo por vía endoscópica. En estos casos sería con la cirugía en caso, por ejemplo, de un divertículo grande yuxtapapilar o cuando el tumor tiene extensión intraductal. Y definitivamente siempre saber que existe la posibilidad de la pancreatoduodenectomía en aquellos pacientes que son mayores a un T1 diagnosticado por un estadiaje clínico radiológico inicial o después de que se ha hecho una resección, bien sea endoscópica o quirúrgica, y que nos demostró que el tumor era más avanzado de lo que habíamos considerado inicialmente. O también como terapia de rescate después de que una ampulectomía endoscópica o quirúrgica muestra márgenes positivos. Estas son las guías de la National Comprehensive Cancer Network recientes del 2023, donde para la resección de lesiones benignas es muy similar a la de las lesiones tempranas, como podemos ver, con las mismas terapias de rescate, la pancreatoadenectomía en caso de márgenes positivos de compromiso neoplásico. Y no olvidar que dentro de estas guías también nos consideran unas terapias de neoadyuvancia o adyuvancia, que aunque el número de casos no da para un estudio, por ejemplo, de radioterapia o quimioterapia, se está avanzando y en radioterapia no existe estudios de valor estadísticamente adecuados para saber si se debe ofrecer siempre, pero en quimioterapia se está avanzando con un estudio que es el SPAC3, está en fase 3, pero básicamente las indicaciones de quimioterapia se extrapolan de la contraparte pancreatobiliar, de neoplasias pancreatobiliares o de neoplasias intestinales como tal, colorectales,
a este tipo de pacientes. Entonces se utiliza neoadyuvancia en aquel paciente que está borderline para convertirlo en un paciente susceptible a cirugía, hacerlo resecable, o en aquellos pacientes en quienes se quiere tener una terapia de consolidación después de la cirugía, se utiliza como adyuvancia la quimioterapia. Estos estudios están evaluando el 5-fluoruracilo con leucovorin versus gencitabina. Entonces, como conclusión nos queda que para el abordaje terapéutico de este tipo de pacientes, la ampulectomía endoscópica es una posibilidad cuando se trata de enfermedad benigna, de carcinoma in situ o un T1A, que son las mismas indicaciones de la ampulectomía quirúrgica cuando no existe la posibilidad técnica de realizarlo por vía endoscópica por la presencia de un divertículo yuxtapapilar o por el tamaño de la lesión que no permite que los dispositivos para realizarla sean posible, técnicamente hablando. Y la pancreatoduodenectomía va a quedar reservada para todos aquellos pacientes que tienen una estadificación mayor a T1, bien sea por el estadiaje clínico radiológico o después de hacer el estudio de la pieza patológica, y la existencia de la posibilidad de manejo paliativo, donde también juega papel importante la quimioterapia. Este es otro de nuestros casos, un paciente también en época de pandemia, ya llegó con esa lesión así, la úlcera que vemos gigantesca en la papila no es por la papilotomía, sino es secundaria a compromiso tumoral, tenía compromiso vascular, era un T4B. Entonces este paciente, y además de una edad mayor, de la octava década de la vida, este paciente se manejó, simplemente se palió con stent metálico autoexpandible. Esta es una fotografía cortesía del Servicio de Cirugía General de nuestra institución, un paciente que durante su proceso diagnóstico se encontró que era un tumor localmente avanzado, se lleva a cirugía, la pieza quirúrgica nos demuestra que es un tumor neuroendocrino que quedó completamente tratado sin compromiso ganglionar ni compromiso linfovascular a través de cirugía. Estas son las imágenes histológicas, un tumor sólido, organoide, núcleos prominentes, bien organizado y localizado entre las fibras musculares. Este es un caso de ampulectomía endoscópica que realizamos el año pasado, en octubre, una señora de 52 años, donde los hallazgos iniciales por ecografía era de un síndrome biliar obstructivo, un riesgo intermedio de coleocolitiasis. Se llevó a colangioresonancia como prueba confirmatoria, se evidencian los mismos hallazgos, la dilatación de la vía biliar sin patología litiásica. En la tomografía se observa la vesícula biliar sin cálculos, el colédoco intrapancreático dilatado, con una imagen que genera sospecha a nivel de la luz duodenal. Para manejo de la obstrucción del ducto biliar lo llevamos a colangio retrograda endoscópica, encontramos esa papila infiltrada, pero con una lesión de aspecto tumoral, cambio en el patrón mucoso, pero muy localizado a nivel de la ampolla. Tomamos las biopsias que el patólogo concluye que se trata con alto índice de sospecha de un adenocarcinoma in situ, bien diferenciado. Esta es la imagen de la colangio retrograda endoscópica, donde observamos la vía biliar dilatada, la colocación del stent plástico para manejo temporal de su patología obstructiva, la imagen endoscópica, y finalmente le realizamos ultrasonido endoscópico. Encontramos una vez más la vía biliar dilatada con el stent que habíamos colocado, la ampolla aumentada de tamaño, prominente ahí hacia la luz duodenal, pero se observa respetada la muscular propia del duodeno. Decidimos llevarlo a ampulectomía endoscópica con una asa, colocamos el extremo distal del asa proximal a la lesión y el extremo distal proximal a la lesión y el extremo distal del asa, proximal del asa distal, de tal forma que se puede hacer la resección ahí con mucha paciencia, un tejido que ofrecía cierta resistencia, finalmente suelta. Esta es la imagen en el momento inmediato después de la resección. Se trató de un adenocarcinoma in situ efectivamente. Intentamos dejar un stent pancreático para disminuir el riesgo de pancreatitis
posterior a la resección, pero no fue posible, dejamos un stent biliar, el cual retiramos 3 meses después. Aquí por motivo de tiempo avanzamos un poquito. Este es el reporte de patología 3 meses después, en febrero de este año. Tomamos biopsia de la cicatriz, nos dice que en la cicatriz no se observa sino tejido residual cicatricial sin evidencia de tumor. Los mensajes finales entonces son pues, que estos tumores existen, como lo hemos venido reiterando. Su diagnóstico requiere un alto índice de sospecha. El abordaje diagnóstico y terapéutico requiere el concurso de diferentes especialidades como son radiología, cirugía endoscópica, gastroenterología y oncología. El tratamiento debe ser individualizado en cada paciente con el objetivo firme de lograr una resección completa macroscópica e histológica. Existen estrategias útiles para el manejo paliativo y hay un desarrollo futuro terapéutico en el diagnóstico molecular que va a permitir desarrollar terapias complementarias que vayan al foco exacto donde se debe realizar. Muchas gracias. Esta es otra de nuestras instituciones en nuestra ciudad que nos ha permitido el desarrollo de abordaje en patologías biliodigestivas, nuestra ciudad donde esperamos tener próximamente el beneficio que se ha tenido aquí en Cúcuta también de estos eventos regionales. Muchas gracias.